Quería simplemente, muy brevemente, presentar la exposición. Vais a ver, consta de 65 obras, hay 6 préstamos del Ayuntamiento. Tenemos una escultura, la única que hizo Gregorio Prieto, prestada por los familiares de Isabel Cortés, que fue la razón de la existencia de esa escultura, y luego Javier os hablará de la organización, la estructura de la exposición, así que yo no me entretengo más en ello. La reflexión que se me ocurre con esta exposición, años de formación, yo creo que Gregorio Prieto estaría muy feliz de verla como está montada, no solo porque haya quedado bien o mal, sino por ese reconocimiento a sus maestros. En una época que vivimos como la nuestra, que parece que la individualidad de algunas personalidades o el individualismo se confunde con la individualidad. Gregorio Prieto era una persona con una personalidad propia, una persona que creó en solitario, como gran parte de los artistas, pero que tuvo a su lado siempre amigos, tuvo a su lado siempre a personas que le apoyaron y le ayudaron. Pero principalmente, como cualquier artista y como cualquier ser humano, siempre tenemos a alguien que nos precede, alguien que nos enseña, el propio lenguaje con el que hablamos, nuestra forma de pensar. Y tenemos que recordar esto, ¿no? Que el pasado está presente en nosotros y que nosotros estamos construyendo también no solo el presente, sino el futuro, ¿no? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. No ocultaré que hoy para mí es un día especialmente emocionante y un día de gratitud por varias cuestiones. Desde que comencé mis estudios a tenor de mi tesis doctoral dedicada a la vida y obra de Gregorio Prieto, siempre había añorado un proyecto como este, es decir, un proyecto que nos permitiera investigar, acercarnos y divulgar a Gregorio Prieto quizá menos conocido. Cuando todos pensamos en Gregorio Prieto, generalmente vienen a nuestra mente pues esos maravillosos paisajes manchegos, sus maniquíes, sus marineros, obras, por supuesto, de absoluta referencialidad en la modernidad europea de sus días. Sin embargo, pocas veces reparamos de dónde viene todo aquello, cuál fue el caldo de cultivo para que tiempo después se eclosionara el gran Gregorio Prieto que todos conocemos y que todos admiramos. Lo curioso o la paradoja es que al preparar este proyecto, al investigar al Gregorio de esta época, nos damos cuenta que la grandeza era consustancial a la persona, que su grandeza era consustancial al personaje y, en definitiva, en esta exposición vamos a ver cómo Gregorio Prieto tenía un virtuosismo innato para el buen hacer pictórico. Tiene una vocación consustancial también a sus condiciones, esas condiciones que debe tanto a su Valdepeñas querida, porque siempre que lo digo, Gregorio Prieto sí fue profeta en su tierra, qué duda cabe. La exposición, al igual que el libro, se articula en 7 capítulos fundamentalmente. Aunque la horquilla cronológica iría desde 1915 hasta 1928, pues hemos optado por hacer un precedente, porque evidentemente la vocación de Gregorio Prieto es eso, una vocación que es innata. Así pues van a poder ver al principio de la muestra un pequeño guiño que hemos querido tener con esa Valdepeñas que conoció en primera instancia, en la que se formó, en la que nos narra también sus primeras experiencias estéticas y bueno, pues ahí lo pueden, en la compañía de su madre, imponiéndole ese escapulario de los Sagrados Corazones. Inmediatamente vamos a descubrir a ese Gregorio Prieto niño, aquel Gregorio Prieto que, cito literalmente, veía en los muros encalados de Valdepeñas lienzos en blanco que por respeto nunca se atrevió ni a manchar ni a escribir con tiza o con trozos de tejas como hacían otros niños. Pero que lugar a dudas que en esos muros encalados en blanco de añil vio el blanco del lienzo para pintar su vida, para pintar su obra y que comenzó a hacerlo muy pronto cuando, movido por la curiosidad de aquellas estampas, de aquellas reproducciones de blanco y negro, pues nos muestra esas copias que ya le infunden el deseo de seguir investigando y trabajando en esa línea. Llega una época de cambio y vamos a tener a Gregorio Prieto que junto con su familia marcha hasta Madrid. Y en Madrid esa vocación artística crece, es más fuerte.
a veces en contra de la voluntad paterna, que quería un futuro mejor o más prometedor para su hijo. Ahí se suceden una serie de circunstancias rocambolescas, maravillosas y atractivas, como todo lo que le pasaba a Gregorio Prieto, ¿no? Va a estar en la Escuela de Industriales, van a ver algunos ejemplos fantásticos, aquí también representados, de dibujo técnico, porque el dibujo técnico se pueden imaginar que sobresalió de una forma extraordinaria, no así en las matemáticas, como él mismo confesaba, ¿no? Paralelamente, puesto que tenía, digamos, una vocación insatisfecha o que no podía desarrollar, pues frecuentaba el Museo de Reproducciones, donde hacía unas copias fantásticas, y por última terminó ingresando en la Escuela de Artes y Oficios con el fin de poder ingresar, hacer el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Es lo que van a encontrar en el siguiente capítulo, que son, bueno, pues esos años de formación reglada, en la que va a despuntar inmediatamente como un gran pintor de paisaje. En ese momento tuvo la oportunidad de tener como maestro a Muñoz de Graín y un poquito después incluso nada menos que al propio Sorolla. De ello dan buena cuenta las obras de esta época, inspiradas por un tardoimpresionismo, de pincelada rápida, de colores vivos, en las que, como digo, pues vemos ya a un Gregorio que va a destacar tanto que incluso se le invitará a exponer en ciudades de referencia en la vanguardia española de aquella época, como es Bilbao y Barcelona. Antes de que esto suceda, Gregorio Prieto va a disfrutar de una beca promocionada por la Cátedra de Paisaje de San Fernando, que era en 1918 y 1919, las becas que promocionó la Escuela de Paisajistas del Paular, que, bueno, eso no hizo sino acrecentar ese gusto por el paisaje, y esa inquietud, ese gusto, ese buen hacer por el paisaje, como digo, pues le lleva a Bilbao, Barcelona, y ahí es donde se produce ya un cambio fundamental de Gregorio Prieto hacia la vanguardia, o lo que se entendía la vanguardia en aquel momento. Es lo que van a encontrar en el siguiente capítulo, que dedicamos precisamente a esa experiencia en Bilbao, Barcelona, pero también en la vanguardia que va a encontrar en La Mancha. Gregorio Prieto, como buen veintiosetista, va a hallar la modernidad en la tradición, como lo encontramos en la poesía del Alberti de esta época, y qué decir del propio Lorca, ¿no? Ese neopopularismo que lo veremos traducido en esos paisajes manchegos que le inspiran esa tendencia a la geometrización, a la estética esencialista, que ya, como digo, pues va de alguna manera a marcar su ulterior devenir. Ese devenir precisamente también está marcado y forma parte de su formación, valga la redundancia, en su vinculación con la intelectualidad del 27, con la cultura de sus días, paralelamente a lo que es digamos, desarrollo estético. También va a tener un influjo cultural muy importante de la mano de todos aquellos grandes representantes como él del 27 que va conociendo por ahora, primero Alberti, luego García Lorca, Lisandre, Cernuda, etc. Por eso hemos dedicado un pequeño apartado a aquella relación y sobre todo a la proyección que esa relación tuvo posteriormente en la obra de nuestro querido Gregorio. Y por último, pues vamos a eclosionar prácticamente o a terminar nuestro recorrido con la beca que le concede la Junta de Ampliación de Estudios, entonces presidida por Ramón y Cajal, para estudiar en París. Se pueden imaginar a alguien con esta inquietud, a alguien que ya había participado activamente en la vanguardia de aquella época, lo que suponía la capital de las vanguardias, precisamente. Pensemos que el París del 25 era el París que acaba de inaugurar el surrealismo, que en un primer momento no llama la atención de Gregorio Prieto y que luego podemos considerarlo como uno de sus más grandes representantes de la pintura española al respecto. Es de esta época cuando conservamos o cuando vamos a ver esos paisajes inspirados en París, a los viajes que hace a Bélgica, siempre tratados desde esa esencialidad neocubista que va a ser tan singular. Nuestro viaje por estos años concluye simplemente a modo de digamos, epílogo, con una pintura muy poco conocida, pocas veces expuesta, dedicada ya o consagrada a su etapa romana, esa etapa que comienza en 1928, que aunque va a estar allí por una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin embargo no lo podemos considerar como formación, sino como una etapa de un artista plenamente formado, que ya había expuesto en muchas ocasiones, que su obra era demandada, que era vendida, que se tomaba en España como una referencia de la vanguardia. Ahí están las múltiples críticas que en prensa aparecieron firmadas
nada menos que por la propia Margarita Nelken, Vicente Alessandri, Rafael Alberti, porque Gregorio Prieto, no olvidemos, cuando va a Roma en 1928, era paradigma abanderado de la vanguardia, reconocido por la intelectualidad. Termino simplemente advirtiendo algo que nos honra especialmente en esta exposición, a quien quiero recordar también, a María José Salazar, también autora intelectual de todo este trabajo, que esta muestra nos lleva a ciertos aspectos desconocidos. Se ve por primera vez una obra que ha adquirido la Fundación Gregorio Prieto hace poco tiempo, es el primer paisaje impresionista que van a encontrar. Otra de las grandes aportaciones es que se han catalogado obras que de difícil adscripción, pero que un estudio determinado de lo que fue Gregorio Prieto en París nos lleva a determinar la influencia y el contacto que Prieto tuvo de manera muy puntual, muy fugaz, con el movimiento naif. Pensemos que el movimiento naif eclosiona en 1928 con una gran exposición. Gregorio Prieto está en el 25, vuelve en el 26 y hay unas obras, los van a ver prácticamente al final de la muestra, en la que vemos a un Gregorio Prieto que se esfuerza por hacer un arte infantil, en el mejor de los sentidos, tanto en el trazo, en los colores, con unas figurillas, por cierto, con las que luego él mismo se autohomenajea en su maravilloso retrato con giroscopio, del que también vamos a poder disfrutar. Fíjense, por ejemplo, en el cuadro titulado Procesión de la Virgen de la Consolación. No hay nada más perfecto ni más luminoso. Aparte de él, todas las demás obras. Esta exposición no es un milagro, como no es un milagro las miles de obras de dibujo y pintura que ha dejado Gregorio Prieto. Es una serie de años de trabajo, esfuerzo y aprendizaje de Gregorio Prieto. Con 21 años, ya saben todos los de la Fundación que Gregorio Prieto ya vendía sus cuadros en las mejores galerías que había en España y tenía miles de premios. Todo eso es lo que está reflejado aquí. Y ya digo, no es obra de un milagro, es obra del esfuerzo de años de formación y años de estudio, junto con la natural, que esto pues seguramente lo da Dios, idea de cómo hacer un dibujo, cómo hacer una pintura. Quiero dar las gracias, muchísimas gracias al equipo del museo, el director, Manuela, todos los demás que han participado, porque ya digo, la exposición esta es un éxito muy interesante para conocer de verdad la vida de Gregorio. Y se la disfruten, les aconsejo, lean el libro de Javier, porque es muy ameno y te da la idea de por qué Gregorio Prieto llega a tener un museo y una fundación como la que es, por su trabajo y por la admiración por el trabajo. Espero que la disfruten y tengo que dar las gracias también a Carlos, nieto de Isabel Cortés, que nos ha cedido para esta exposición la única obra de escultura que hizo Gregorio Prieto, ahí la tienen, Fran Lis, y a todos, como digo, a todo el comité ejecutivo de la Fundación Gregorio Prieto y a todos ustedes.